Un grupo de organizaciones encabezado por X Justicia para las Mujeres y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y en el que participa México Evalúa, lanzó el colectivo Lo Justo es que Sepas, porque creemos que todas las sentencias judiciales deben ser publicadas. De hecho, así lo prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o eso parece. Pues en su artículo 70 establece la obligación para todas las instituciones sometidas a esta ley de publicar las resoluciones y laudos que se emitan en procesos seguidos en forma de juicio. Sin embargo, en su artículo 73, la misma ley señala que los poderes judiciales federal y de los estados deben poner a disposición del público las sentencias que sean de interés público. Esta aparente contradicción ha sido utilizada por los poderes judiciales de algunos estados para no publicar la totalidad de sus sentencias, pues consideran que no todas tienen esta característica. Pero, ¿cómo se determina qué información es de interés público? Allí el tema es que ha habido varias definiciones sucesivas que no necesariamente coinciden. La misma Ley General de Transparencia establece que es la información que permita al público comprender las actividades que llevan a cabo las instituciones. Pero los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información definen más específicamente las sentencias judiciales de interés público como las que tienen que ver con asuntos de trascendencia nacional. Esta es la definición que utilizaron varios jueces y magistrados de Zacatecas para justificar que el Poder Judicial de su estado no haya publicado ni una sentencia en 2016 y 2017. Por esta razón, el colectivo Lo Justo es que Sepas decidió demandarlos al considerar que su decisión de no publicar sentencias viola el derecho al acceso a la información. En respuesta a esta demanda, la magistrada de la Primera Sala Civil y también presidenta del Comité de Transparencia del Tribunal Superior Estatal explicó que, dado que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas se dedica a la impartición de justicia en el ámbito local, las sentencias que dicta no se ocupan de litigios que sean trascendentes para la nación. Nos parece una pena que algunos juzgadores subestimen de esta manera el alcance de su trabajo. Al contrario, consideramos que la labor de los juzgadores estatales es de gran relevancia para la nación, pues contribuyen a preservar la paz social. Sus sentencias son el reflejo de su trabajo, pero también pueden revelar criterios de vanguardia o prejuicios, independencia o sumisión, honestidad o corrupción. Por ello, estas sentencias son entonces insumos importantes para poder analizar y evaluar su desempeño. Por ello pedimos que todas las sentencias, las de Zacatecas y de los demás estados, sean consideradas de interés público y por lo tanto publicadas. Si quieres más información sobre este tema, puedes consultar nuestra página en www.mexicoevalua.org.